de diabetes y la ozonoterapia. Vamos a hablar de las generalidades de la diabetes para poder entender cuáles son los alcances que tiene la ozonoterapia. Nosotros vamos a hacer. Esto quiere decir que es una patología que ha venido ganando cada día más y más énfasis en el mundo y en los pacientes adultos, así como también en pacientes jóvenes por diferentes circunstancias. Hoy en día, después de que atravesamos una patología como es el contagio del SARS-CoV, del COVID, nos podemos encontrar entonces que muchos de los pacientes están o van a presentar secuelas, como tal se va a definir en pacientes diabéticos. Esto va a cambiar entonces así la prevalencia total de los pacientes diabéticos, ya que ocupan el 13.7, ¿sí? En su totalidad, en los cuales aproximadamente 9.5 diagnosticados y 4.1 no diagnosticados. Esto me da que el 68.2% de los diagnosticados presentó control glucémico perfecto, mientras que el resto de los pacientes mayor tiempo de diagnóstico para poder ser identificados como pacientes diabéticos. Una de las características de este control o de esta diabetes es que los pacientes viven con mayor tiempo en el centro o al sur de la ciudad. En el centro o al sur de la ciudad del país se van a encontrar pacientes con mayor índice de diabetes, por lo menos en México. ¿De acuerdo? Y estos también están siendo diagnosticados en farmacias o en cualquier médico que haya identificado que su paciente está llegando ya con problemas de glicemia, ya diabéticos como tal, controlados o no controlados. Sí, pero ¿qué es la diabetes? La diabetes mellitus o diabetes sacarina es un grupo de trastornos metabólicos que afectan a diferentes órganos. Principalmente resulta que puede ser por mal funcionamiento pancreático, que no está produciendo de forma adecuada los niveles de insulina. Puede ser por un mal funcionamiento a nivel renal por estrés, que produce de más o produce poco cortisol, que es el que se encarga también y entra dentro de las funciones fisiológicas del control de los niveles de glicemia, somatostatina, entre otras hormonas, los cuales me van a afectar o me van a causar problemas a nivel metabólico, definiéndose así que se aumenten los niveles de glucosa en sangre, causándome hiperglicemias, que esto diría, si el paciente cierto número de glucosas cuando se toman, ciertos criterios que me entrega la Secretaría de Salud, como criterios que me entrega otros centros, entonces me diría que el paciente tiene síndrome metabólico o propiamente ya se estaciona en una diabetes mellitus, dependiendo del caso. Tenemos entonces así que la diabetes es un trastorno crónico caracterizado por 3 tipos de manifestaciones. Estos 3 tipos de manifestaciones son síndrome metabólico con hiperglucemias, en el cual me voy a encontrar que tiene glucosuria, polifagia, polidipsia, poliuria y otras alteraciones en el metabolismo de los lípidos y de las proteínas. Esto quiere decir que el paciente diabético ya previamente estuvo bajo los trastornos que nos deja el síndrome metabólico propiamente. Entonces me encuentro que hay alteraciones en el metabolismo de los lípidos también, causándome otro tipo de trastornos más adelante y de las proteínas. Pero el paciente con hiperglucemia o el paciente diabético propiamente va a tener polifagia, polidipsia y poliuria, que estos serían los 3 puntos cardinales para poder determinar si el paciente está diabético y si tiene un buen o no control de la glucosa. Desafortunadamente en México, por las características de una falta de prevención en la medicina, que no hacemos medicina preventiva o no se hace medicina preventiva en algunos puntos, ¿sí? El paciente diabético del tipo 2 o el paciente diabético adulto
Este paciente, cuando es diagnosticado, es cuando ya presenta varios trastornos y ya se presentaron entonces los 3 síntomas o signos cardinales en los cuales yo voy a decir, pues el paciente es diabético. Pero resulta que cuando el paciente diabético adulto llega a la consulta y es diagnosticado, ya la mayoría del tiempo ya trae varios trastornos ahí que me van a afectar. ¿Sí? Varios trastornos que me van a afectar y que me van a causar problemas. Por ejemplo, pues, se van a presentar síndromes vasculares que se pueden ser de tipo macroangiopáticos y microangiopáticos, que quiere decir que me van a afectar diferentes lugares, causándome trastornos a nivel de la circulación mayor y a nivel de la circulación menor. Más adelante, conforme va aumentando los niveles de glucosa, se van modificando las microcirculaciones, las macrocirculaciones. También la glucosa se va a comenzar a depositar, a causarme efectos en el sistema nervioso periférico, causándome desmielinización y provocando que este sistema nervioso periférico comience con una neuropatía diabética. Para poder yo diagnosticar y para poder tener buenos criterios de diagnóstico, ¿sí? Estos han venido siendo anexados poco a poco a través del tiempo, y uno de estos que tenemos aquí son los criterios americanos de la Asociación Americana de Diabetes, donde me dice que los pacientes diabéticos normales están deben de tener glicemias menores a 100 miligramos sobre decilitro, y postprandio luego de 2 horas de no mayor a 140 miligramos sobre decilitro. Aquí hay un gran problema, porque yo recuerdo bien cuando hace algunos años que estudiaba, recuerdo bien que los niveles de glucosa los manejábamos de 70 a 90 como máximo, y estos han venido modificando y le permiten al paciente llegar hasta glucosas de 110, hablando que son glucosas normales. Pero resulta que pasó en 10 años, se modifican los niveles en vez de, porque los tipos de alimentación van siendo diferentes, causándome problemas, causándome estragos, y modificando entonces así este criterio por el cual el paciente, cuando llegan con nosotros a la consulta, en este caso consulta con ozoterapia, que es una de las alternativas o complementación del tratamiento normal, ya llega con varios trastornos. En el caso de un paciente que también se clasifica como intolerante a la glucosa, o paciente que se clasifica como un síndrome metabólico, que normalmente ese es el nombre correcto, llega con glicemias basales alteradas de 100 a 125 miligramos sobre decilitro, y estas glicemias, después de haber comido el paciente, a vez de haber hecho el prandio, después de 2 horas pueden llegar a 140 a 199 miligramos sobre decilitro. Ese es un paciente prediabético que ya está en la antesala de la diabetes. Y ya un paciente diagnosticado como diabético es que más de 3 tomas ya salgan por arriba de los 126 miligramos sobre decilitro, y el postprandio será por arriba de 200 miligramos sobre decilitro. Ese paciente ya es un paciente diagnosticado como un paciente diabético. ¿De acuerdo? Entonces, así, pues este paciente diabético ya me empieza a mostrar problemas en los cuales, como ya he venido mencionando, pero sobre todo, uno de los criterios más de preocupación es que se han venido modificando los niveles de glucosa o de índices glicémicos en los pacientes, y no se ha venido esto se ha venido haciendo, por las grandes variaciones en la alimentación, estrés, forma de trabajar, sedentarismo, todo esto que se va uniendo, que se va aunando a los problemas ya manifestados. Bueno, pero previamente la OMS en 1979 ya había hecho una clasificación en la cual le mencionaba como diabetes del tipo 1, o diabetes de insulinodependiente, y diabetes del tipo del 2, no insulinodependiente, pero hoy en día se ha modificado, porque también la diabetes del tipo 2 puede ser diabéticos que en algún momento de su vida van a ser insulinodependientes, pero estos se siguen clasificando como diabetes del tipo 2, porque una es diabetes adulta y otra es diabetes juvenil. Las circunstancias son completamente diferentes. Clínicamente se van a manifestar o van a encontrarse tolerancias disminuidas a la glucosa, esto provocando que a nivel celular hay una saturación,
y también intolerancia a la insulina, porque ya no puede hacer la función de el paso de la glucosa hacia dentro de la célula. Otro de los criterios también que van a encontrar es la diabetes gestacional, mujeres en etapa gestacional que presentan niveles altos o modificaciones de los niveles glicémicos en sangre durante la gestación, antecedentes de tolerancia disminuida, como les había comentado, o anormalidades potenciales. Resulta entonces que un paciente diabético del tipo 2 y un diabético del tipo 1, se dice que el diabético del tipo 1, diabético del tipo juvenil, es de origen central. Puede haber algún problema en alguno de los ejes en los cuales controlan las secreciones hormonales que me están creando así los trastornos en los pacientes, los trastornos modificados en sus características, ¿sí? Destrucción de las células betas, de los islotes de Langerhans, dándome una ausencia de insulina. Por eso dicen que la diabetes del tipo 1, del tipo A, puede ser autoinmune, y del tipo B, del tipo 1, son mecanismos desconocidos, los cuales no saben las causas de. Pero una de las características o de lo más reconocido es que son autoinmunes. Algún tipo de células de nuestra defensa está afectando al sistema pancreático, a las células principalmente de los islotes de Langerhans, las células betas, causándome patologías de deficiencia de secreción de insulina. Y en el caso del diabetes del tipo 2, que es la diabetes adulta, esta es una diabetes periférica o de resistencia a la insulina. Se hace insulina mal armada, insulina con deficiencias, o simplemente la insulina no puede hacer su función de pasar y llevarse la glucosa hacia el interior de la célula para que comience la glicólisis. También puede ser por defectos genéticos en las funciones de las células betas, o defectos genéticos en los procesos de acción de la insulina. Todo esto prevalece. Como ya les había comentado, en el 2018 ya fue identificada y así se ha predicho, o más bien se ha manifestado, que hay un 68.2% de los pacientes diagnosticados presenta descontrol glucémico que me va a llevar a patologías más adelante, en las cuales causen patologías en ciertas ocasiones, o patologías en ciertos procesos fisiológicos, presentando así pies diabéticos, presentando así nefropatías, presentando así problemas a nivel ocular. Todo esto por trastornos o por mal control de la diabetes, ya que estamos hablando que en el 2018 se publicó que realmente en los pacientes diabéticos había descontrol en más del 50%. Y eso le aunamos que después de vivir en México una patología, una pandemia, ¿sí? Los pacientes que son, en este caso, diabéticos, no han sido tratados de forma adecuada. Han presentado patologías o han presentado mal control por diferentes factores, diferentes culturas o diferentes aspectos en los cuales hayan hecho que sus niveles de glicemia sean elevados por arriba de lo normal. Como ya les había comentado, las causas de la diabetes pueden ser por defectos en el páncreas de forma exócrina, endocrinopatías como el síndrome de Cushing o hipertiroidismo, infecciones como el citomegalovirus, medicamentos como los glucocorticoides, fenitoína, entre otros medicamentos que me podrían causar trastornos metabólicos o trastornos en los niveles de glicemia. Uno de los más comunes son los corticoides, que se utilizan de forma indiscriminada para poder tratar diferentes causas. Por ejemplo, hoy en día los médicos les mandan muchísimo dexametasona a sus pacientes sin saber realmente cuál es el efecto, o sabiendo cuál es el efecto secundario más adelante como una diabetes. Y también está asociado a los factores genéticos, como asociados con como el síndrome de Down, sea uno de los factores los cuales hace predisponente al paciente a desarrollar diabetes, y también la paciente que desarrolló diabetes de tipo gestacional. Entonces yo me encuentro que un paciente
y me encuentro estas dos clasificaciones como ya previamente las había mencionado, las diabetes juveniles y las diabetes adultas, en las cuales en la diabetes juvenil va a tener una diferencia entre una y otra. En el caso de la diabetes juvenil puede ser aparición brusca, les comento que los pacientes pueden estar bien hoy, sin ningún signo, ningún síntoma, y el día de mañana comienza con hipoglicemias, resulta que, o con hiperglucemias, con algunos trastornos por ahí, más comunes que me va a llevar como la cetoacidosis. El paciente se siente mal, lo llevan a la unidad de salud y resulta que sus glucosas están hasta el cielo. En el caso del paciente diabético es insidiosa, es secundaria a varios hábitos, a varios cambios, a obesidad, es secundaria a problemas de síndrome metabólico, como dice ahí en el segundo apartado, que la diabetes juvenil no está asociada siempre a un paciente obeso. Puede ser otras características, otras funciones. Mientras que el paciente diabético adulto, predisponente al 80% de los casos. En el caso de la insulina, el paciente del tipo 1 o el juvenil siempre va a requerir de insulina. En el caso del diabético del tipo 2, en el 50% de los casos, o mayor o igual que, requieren de insulina y el otro no requiere de insulina, dependiendo también las características. En el caso de los pacientes con dieta, el paciente con una dieta y que es diabético juvenil, se dice que este paciente diabético juvenil, en la mayoría de los casos, ni siquiera va a poder ser regulada, no va a poder ser regulada en estas características, no va a poder ser reguladas. Con una dieta es insuficiente la regulación, mientras que en el paciente adulto es muy posible que el 50% de los casos sea regulada con caso con una dieta. En los problemas de vasculopatías o los problemas de irrigación, ¿sí? Hablando de sistema circulatorio, entonces me englobaría yo que el paciente con vasculopatías va a ser, en el caso del tipo 1, se van a presentar los problemas vasculares posteriores al diagnóstico, algunos años posteriores al diagnóstico. Mientras que el paciente adulto, por falta de cultura de prevención, cuando es diagnosticado como diabético, ya tiene problemas vasculares. Eso me habla que el paciente diabético no se acaba de ser diabético, sino ya tenía predisponentes que me estaban dando de forma insidiosa que el paciente ya estaba o se estaba cocinando, como yo les comento, una diabetes del tipo 2 o una diabetes adulta. La cetoacidosis, en el caso de que entre el sistema o entre el mecanismo de defensa de cetoacidosis, es muy común en el paciente diabético juvenil y en el diabético adulto es poco común, solo se presenta cuando ya hay trastornos, cuando ya hay problemas en los controles o en la regulación del control del paciente diabético. Es muy poco común, pero sí se llega a presentar. En el caso de los pacientes diabéticos juveniles, van a presentarse anticuerpos frecuentes, mientras que en el diabético adulto no se presentan. Aquí tenemos exactamente otro tipo de comparación, que el juvenil se presenta menor a los 20 años y en el caso se presenta mayor a los 40 años. Esto quiere decir que no se va a presentar diabetes de los 20 a los 40 años, pero habría que investigar bien a qué pertenece o cuáles son las causas en las cuales el paciente de 20 a 40 años se puede estar presentando como diabético. En el caso de las apariciones, como ya le habíamos dicho, los marcadores de descenso son descenso de insulina en sangre, y en el caso del paciente adulto, aumento de la insulina en sangre, tardío o normoleve disminución. Como les dije, depende de las características de la patología de la diabetes, por eso se le conoce como resistencia a la insulina, porque no es que no se produzca, sino que está habiendo problemas ahí y no está cumpliendo con su función. Y en algún momento, en el caso del adulto, sí va a necesitar insulina por las deficiencias pancreáticas que ya se lleguen a presentar, ¿sí? En la parte genética, en el caso de los juveniles es del 30 al 70% de la concordancia en los gemelos, y en el caso de los adultos es del 50 al 90% de presencia. Patogenia, va a haber destrucción de las células betas de los islotes de Langerhans en la del tipo 1, y en la del tipo 2 va a haber insulinoresistencia
ya sea por trastornos musculoesqueléticos, por aumento del tejido adiposo o por otras características que me van a provocar y que me van a llevar. Pero bueno, dentro de los entornos del mecanismo de defensa, y aquí es donde entra en gran parte la mejoría de los pacientes con ozono, va a haber, tenemos que el paciente que es diabético va a haber una disminución en la utilización de glucosa. Entonces, estoy llevándome el mecanismo complementario, el mecanismo de aumento de la utilización de proteínas para hacer el catabolismo y comenzar a producir energía. Resulta que el paciente, cuando tiene disminución en la utilización de glucosa, se va a aumentar los niveles de glicemia, llevándome a una glucosuria. Esta glucosuria que me va a producir una diuresis osmótica o una poliuria, quiere decir que el paciente va a comenzar a orinar mucho por estas causas, presentándome también deshidratación por la diuresis osmótica, llevándome a sed, y entonces por ende el paciente va a tomar demasiados líquidos, presentándose polidipsia. Presentado también hiperemia, estos va a haber una disminución en los nutrientes energéticos, aumento de las calorías, disminución en el consumo de calorías, llevando al paciente al letargo y fatiga extrema. También van a disminuir el hambre y llevándome el paciente entonces a polifagia, pero esto no es, en ocasiones se presenta el paciente, sabes que yo como bien, pero tengo hambre todo el día. Esto se debe a que hay una disminución en la utilización de la glucosa. Por ende, cuando hay disminución en la utilización de la glucosa, disminución en la utilización de la beta-oxidación de las grasas, aumenta la producción de la utilización de las proteínas en el catabolismo, llevándome a pérdida de peso o el paciente propiamente pérdida de la masa muscular. Presentándose disminución del metabolismo de los ácidos grasos, como les dije, de la beta-oxidación, llevándome a cetonemia. Entonces el paciente va a tener aliento cetónico, náuseas, vómito, dolor abdominal, cetonuria, oliuria, acidosis metabólica. Cuando el paciente no se detiene en todos esos trastornos, resulta que va a haber un trastorno del sistema nervioso central, llevándolo a estupor o los famosos comas diabéticos. Y entonces entran las complicaciones, porque el paciente ya está en complicaciones con los problemas vasculares, las vasculopatías, como macroarteriosclerosis, donde me va a causar problemas a nivel de la macrocirculación, causándome posibles infartos, posibles accidentes cerebrovasculares o posible gangrena de miembros, causando así el pie diabético. En el caso de la microcirculación, problemas a nivel de retina, ceguera, riñón, insuficiencia renal, y en tejidos como una disminución de la nutrición en tejidos y una mala cicatrización. Entonces, todo esto complicaría al paciente, complicaría mucho, causándome desmielinización sensible y provocando parestesias, o sea, pérdida de la sensibilidad, y posteriormente a eso, anestesia, donde el paciente ya no tiene o percibe algunos impulsos nerviosos, por ejemplo, la sensibilidad, y entonces aquí es donde entran los famosos pies diabéticos, porque el paciente ya no siente que se venció la barrera cutánea en el pie, causándome estragos o úlceras. Entonces se complica con lo que previamente habíamos hablado, causándome hipotensión ortostática. Entre las complicaciones que ya les había dicho, el paciente puede irse a cetoacidosis, en los cuales va a causar náuseas, hiperventilación, aliento típico, ya saben, la manzana, piel caliente, piel seca, o en el caso de la hipoglicemia de forma brusca, los cuales ambos tengo que tratar. Si no los trato de forma adecuada, se pueden ir a coma. En el caso de una cetoacidosis, cuando se eleva de más, voy a poner insulina. Y en el caso de una hipoglicemia, voy a poner glucosa o azúcar. Es de gran importancia que aquel paciente que no puede ser controlado con diabetes y todo el tiempo está fluctuando, subiendo o bajando sus niveles de glucosa, pues deben de tener algún tipo de azúcar de absorción rápida para sus pacientitos. Llevándome entonces a una infección, fagocitosis, predisposición, infección, y eso me hace que no pueda yo mayormente controlar los niveles de glucosa en los pacientes diabéticos que tienen infecciones recurrentes. Este es un círculo vicioso. Pero bueno, vamos a llegar entonces así a la ozonoterapia. ¿Qué beneficios trae la ozonoterapia con estos pacientes diabéticos? Pues resulta que es muy, muy buena la ozonoterapia en los pacientes diabéticos, simplemente porque me va a mejorar la circulación
mayor y la circulación menor, quiere decir que me va a ayudar con las macroangiopatías y microangiopatías, va a disminuir el riesgo del paciente en etapas tempranas de diabetes que sean tratados con ozono, van a disminuir mucho los riesgos de crear o desarrollar patologías de este tipo. Pero aparte, esto no quiere decir que solo el paciente diabético que acaba de ser diagnosticado va a ser beneficioso, sino el paciente diabético que también tiene ya tiempo de haberse sido diagnosticado y que comience a entrar con problemas, también puede ser o será candidato a la terapia con ozono. El principal motivo, principalmente para que yo pueda tratar a mi paciente, es que voy a aumentar el flujo del 2,3-difosfoglicerato. Este 2,3-difosfoglicerato que se encuentra y que me va a mejorar las cantidades y se encuentra en menor cantidad con los pacientes diabéticos. Entonces, en condiciones normales, todos producimos esta molécula para estimular los glóbulos rojos que liberen el oxígeno, que están transportando, que mejoren el metabolismo celular, principalmente glicolítico en general en todos los órganos que están entrando en hipoxia por deficiencia de flujo sanguíneo. Entonces, si yo le pongo al paciente con terapias sucesivas de ozono, ¿sí?, en la sangre, voy a poder estimular la producción de 2,3-difosfoglicerato, aumentando la circulación de oxígeno y aumentando el metabolismo de la glicólisis por aumento propiamente de la cantidad de oxígeno periférico. También, entre unos artículos, el doctor Frank sugiere y menciona que la ozonoterapia me va a elevar hasta un 40% de la energía que se utiliza en las células de nuestro cuerpo a través de la aplicación de ozono, como si hiciéramos ejercicio intenso. Esto se debe a que también el ozono va a aumentar la beta-oxidación o la oxidación de las grasas de forma natural, produciendo así ATP y aumentando la cantidad de ATP hasta en un 40% de forma normal, de forma natural, sin crear ningún problema. Aparte, otro de los objetivos que tiene la ozonoterapia es me va a mejorar la circulación porque mejora la capacidad de elasticidad del eritrocito, permitiendo que pueda deformarse de mejor forma y pasar por los vasos más pequeños, llevando sangre a los lugares más recónditos del cuerpo, que ya no podía ser llegado así por todos los trastornos circulatorios que produce la diabetes en este caso. Como ya les había comentado, otra de las características es que si yo quiero en mi cuerpo, necesito que se active el sistema de glicólisis, pues es excelente porque el sistema de glicólisis hay de dos tipos, la glicólisis aeróbica y la glicólisis anaeróbica, en la cual la glicólisis aeróbica va a estar produciendo constantemente ácido láctico. Este ácido láctico que se va a quedar acumulado en el intersticio del músculo cuando supere el ciclo de Cori, pero no obstante, si yo le pongo al paciente ozonoterapia, activo la circulación o activo el metabolismo por la ruta bioquímica aeróbica de la glicólisis, produciendo así mejores funcionamientos a nivel mitocondrial, favoreciendo la cadena de transporte de electrones y favoreciendo así en gran medida la fosforilación oxidativa, dándome como resultado una producción de peróxido de hidrógeno, una producción de aumento de la producción de agua liberada, aumento entonces así la producción de ATP por vía aeróbica, generándome buenas respuestas y evitando que haya fuga de electrones o que se aumente el estrés oxidativo, que de por sí ya está bastante lastimado o bastante caótico en un paciente diabético. Entonces, evita que la membrana celular colapse y muera de forma prematura durante todos estos procesos. Entonces, una de las ventajas enormes que tiene la ozonoterapia es que va a favorecer las rutas aeróbicas en el paciente diabético, mejora la circulación, ¿sí? Y entonces evita las microangiopatías y las macroangiopatías en el estado inicial, y en pacientes ya diabéticos descompensados hemos llegado a ver aquí en la clínica en Salud Natur Rehabilita, en los cuales el paciente ha mejorado. Y vemos en que nuestros alumnos de las escuelas asociadas al grupo, en la ESI Copalmesh, han visto beneficios en sus pacientes a través de nuestros cursos teórico-prácticos, en el cual van tratando a su paciente de forma constante para poder ver cómo se ve la diferencia entre los niveles de glicemia periférica, pero sin obstante también tener en cuenta que este paciente también
está mejorando en todos los aspectos, y teniendo como consecuencia que los niveles de hemoglobina glicosilada van a ir en mejoría cada vez que el paciente vaya aumentando el número de terapias, el número de ozono, en forma de aplicación recomendada por la Declaración de Madrid o por los investigadores en ámbitos de aplicación de ozono. Entonces, para resumir, la ozonoterapia es una terapia en la cual es excelente para el tratamiento de la diabetes. ¿Por qué? Porque me mejora los niveles de producción de ATP aeróbicos, mejora la elasticidad de la lesión, disminuye la cetoacidosis, favorece la oxigenación de algunos órganos, en este caso puede ser el órgano pancreático, para que lejos de que se siga deteriorando en una diabetes del tipo 2, comienza a producir más factores de crecimiento, también estimula los factores de crecimiento plaquetarios, entre otras funciones, dándome como resultado mejoría en el estado de salud del paciente, mejoría en el estado de ánimo del paciente y, por último, mejoría en general del ciclo metabólico de un paciente diabético. Bueno, hasta aquí el seminario de ozonoterapia y diabetes, recordándoles que les hacemos la invitación para tomar nuestros cursos y venir a atenderse en Clínica Natur Rehabilita y propiamente el AS. Hasta luego y buena tarde.